Claro, más que colaborador, nuestro amigo y además experto en el tema que vamos a abordar a continuación, Alejandro Cárdenas, el doctor Alejandro Cárdenas, periodista. Con él analizamos las perspectivas de los medios de comunicación en el próximo gobierno federal, luego de que algunos recortes en Reforma, Milenio, El Universal y algunos medios electrónicos se han dado a conocer. Y además, bueno, por la puntualidad con la que Andrés Manuel López Obrador ha dicho, vamos a subir la canasta, vamos a recortar considerablemente el presupuesto de la publicidad oficial y eso, pues, algunos ha puesto a temblar. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, buenos días, Juan, y un saludo a todo el auditorio. Bueno, Alejandro, ¿cómo avisoras tú que será la relación del gobierno federal con los medios de comunicación? Bueno, a final de cuentas, lo que está mencionando Andrés Manuel y los anuncios que están vislumbrándose como algo muy real, pues es que va a haber una disminución en el presupuesto y en la publicidad oficial. A final de cuentas, sabemos que este fue uno de los temas que más se hablaron durante la campaña electoral y en los últimos años, el uso de cierta forma descontrolado de la publicidad oficial y todo lo que eso implica en términos mediáticos y de libertad de expresión. Esta dinámica, evidentemente, se está ya anunciando como muchos otros temas en esta gigante transición que se da extrañamente en nuestro país de varios meses entre un gobierno y otro. Y bueno, pues lo que se genera siempre es mucha especulación. Todos los temas están en a ver qué se hace, a ver qué se hace. A final de cuentas, ahí viene ya la instalación de, digamos, la legislatura y eso, bueno, ahí sí se va a empezar a ver algunos de los cambios. Lo que yo identifico, y es algo que se ha publicado en algunos medios recientes como la revista Zócalo, que dirige Carlos Padilla, parecería como una especie de esquizofrenia mediática. Es decir, como que había demasiadas ofensas hacia lo que significaba en algunos momentos Morena y Andrés Manuel, y de repente parece que se volvió adulación en algunos casos. Es decir, hay una especie de transición no solo del sistema político, sino también de la ecología y del sistema mediático. Una reconfiguración, han salido algunos periodistas prominentes de algunos medios que llevaban años, y parecería que también los medios se están reconfigurando, tomando en cuenta que saben que van a recibir mucho menos presupuesto público, mucho menos recurso desde el punto de vista de los gastos de propaganda y los gastos de publicidad. Entonces, digamos que todavía no hay una forma clara de medirlo, pero parecería que está cambiando la reconfiguración, esta realineación también ha modificado ya algunas de las formas en que se presenta la opinión. Y aquí la pregunta básica es la siguiente, ¿no? En el fondo, sabemos que, a final de cuentas, los medios de comunicación, en la lógica en la que se mueven, ¿sí?, pues tienen una dinámica de trabajo desde el punto de vista de buscar la verdad. Son espacios que defienden a la ciudadanía de los abusos de gobierno, son espacios que indirectamente buscan la democracia. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos medios de comunicación van a en verdad pensar en informar lo que sucede desde la perspectiva ya no de la lógica de la crítica al gobierno, como se hacía con Peña Nieto, que tenía un nivel de popularidad muy bajo, pero con un presidente con un nivel de popularidad muy alto, que en efecto ha cometido errores, digamos, ¿no? A pesar de que tiene un capital político gigantesco por la forma en que ganó, pues no es infalible. Y de qué forma los medios van a empezar a pensar en difundir lo que realmente sucede, o a tratar de agarrar el cachito que les queda en términos mediáticos y pensando en su sobrevivencia, algunos de ellos, y empezar a cambiar la línea editorial por adulaciones al nuevo presidente.
Ujú. Bueno, pero ¿de qué nos extraña, no? Porque finalmente estos cambios tan importantes, después de haber fustigado y sobre todo satanizado a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de muchos años, de pronto resulta que es el santo, ¿no? Y es el Tlatoani que viene a cambiar al mundo, desde algunas plumas, desde algunas columnas, desde el abordaje informativo. Pero que nos extraña si los empresarios hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Días antes había una corriente estoy diciendo del día del proceso electoral, una corriente muy fuerte de los empresarios de ir en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y faltaron, o sea, muy pocas horas desde que se supo el resultado de la elección, cuando ya estaban grabando videos y ya estaban diciendo que iban a sumarse a Andrés Manuel López Obrador, pero además reconociendo sus muchas cualidades. Entonces, creo que ha sido como una línea discursiva que no nos extraña y que proviene de todos los ámbitos. Pero quiero ir a otro lado, Alejandro, y es el lado de tampoco se puede estar haciendo perro del mal a la prensa, porque tal pareciera que también esta es una constante en los últimos tiempos. Y entonces, bueno, a rajatabla se juzga, a rajatabla se etiqueta y a rajatabla se piensa que todos, sin distingo, tienen una agenda o están vendidos o están en contra de Andrés Manuel López Obrador y de todo lo que el proyecto significa. Entonces, creo que aquí hace falta entender que los medios son necesarios para los gobiernos, que la necesidad de comunicar es real, que no es un invento, que no es algo para darles dinero a los medios de comunicación, es algo que el gobierno necesita para estar en contacto con la ciudadanía. Así es, lo hemos platicado anteriormente, el objetivo de la publicidad gubernamental tiene fines educativos y tiene fines informativos, es decir, que se conozca qué es lo que está haciendo una autoridad que tiene una representación social y que la ciudadanía pueda no solo saber lo que se está haciendo, sino también en términos de servicio, de conocer de qué forma puede haber una mejor vinculación. Digamos, es un derecho que tienen los gobernantes también de informar, incluso lo hemos platicado en otros países, incluso se exige que haya elementos educativos principalmente vinculados con la publicidad oficial, es decir, que siempre haya un elemento de aprendizaje para la ciudadanía. En estos momentos es una transición, recordemos la llamada Ley Chayote, que prácticamente se autorizó unos meses antes de la elección y que generó mucho encono desde la sociedad civil y en general prácticamente fue un madruguete de las bancadas que hoy están en la ruina política, que son el Verde, el PRI y Nueva Alianza, y en estos momentos pues no sabemos qué es lo que pueda estar sucediendo tras bambalinas, es decir, si ya el nuevo gobierno que anuncia que va a haber una reducción en el presupuesto, estaría pensando la posibilidad de hacer ajustes a esa ley, ahora que tienen la posibilidad de hacerlo con las mayorías en las cámaras. No lo sabemos, a final de cuentas no ha habido todavía algún tipo de comunicación oficial, pero tampoco lo descartemos. Uh-huh. Claro, por supuesto. Ahora, estos recortes, estas salidas de algunas de las plumas destacadas de los medios, la prensa y voces también destacadas de los medios electrónicos, ¿obedecen a las posturas políticas de cada uno de estos columnistas de cara a la toma de protesta del nuevo gobierno? ¿Obedecen a esta reducción o este ajuste que se viene haciendo en relación a la incertidumbre que provoca el saber que la publicidad oficial va a disminuir tan drásticamente? Yo pensaría que podría obedecer a las dos, es decir, estamos hablando de que se está configurando el poder y prácticamente ya en estos momentos, y tomando en cuenta que hace una semana empezaron los anuncios publicitarios de Peña Nieto, muy polémicos, por cierto, pues prácticamente ya no se oía nada de Peña Nieto, o sea, prácticamente ya era Andrés Manuel el que estaba en la agenda, la señal que se mandó con el tema de la reforma educativa, sí, que están en una muy buena lid, pero pues uno dice que la promueve y el otro dice que prácticamente la va a desechar, pues son señales de que ya esta transición larga
prácticamente Andrés Manuel ya está gobernando en este momento, ¿no? Entonces, digamos que esta circunstancia pues genera que se empiecen a mover los hilos, va a haber evidentemente modificaciones, va a haber despidos, y pues es muy común ver cómo muchos funcionarios públicos de diferentes áreas terminan pasando a medios de comunicación y viceversa, ¿no? Como muchos directivos o periodistas de medios de comunicación pasan a formar parte de los gobiernos. Entonces yo creo que en este momento es cuando se está dando todo el teje-maneje tras bambalinas de esos cambios, y yo creo que van a seguir. Ajá. Evidentemente las plumas, pues sus opiniones son personales, en la mayoría de los medios de comunicación así sucede, aunque sabemos que hay algunos medios donde las plumas siguen la línea editorial de el medio porque son plumas muy fuertes. Yo creo que esa transición, está viéndose el cambio, están dándose muchas circunstancias, pero sí, por lo menos, a una revisión muy general, y sería muy bueno hacer una investigación académica y empírica al respecto. Sí se está notando que se bajó y que todas las críticas que se hacían, en este caso, de forma, me parece que muchas veces poco argumentadas, aunque en algunos momentos con razones, por la carrera de errores que había cometido López Obrador previo a esta campaña, porque me parece que en esta campaña no cometió tantos, pues sí están dejándose de lado. Y entonces, ¿qué pasa con los medios de México? ¿No? Ahora, ¿cómo se mueve el periodismo con la izquierda? ¿Sí? Es decir, con un gobierno de izquierda casi yéndose a centro y con una estructura ideológica más cercana al PRI que a lo que era el PRD, ¿qué va a pasar con los medios de comunicación en seguir informando de forma veraz lo que sucede en la sociedad para beneficio público? Ajá. Alejandro, y por último, porque el tiempo nos gana, déjame preguntarte, ¿te parece a ti que el comportamiento en los medios digitales, en todas las plataformas digitales, en redes, en Facebook, en Twitter, seguirá siendo como fue durante todo el proceso de campaña? Es decir, todo un ejército de gente que está de acuerdo con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador atacando a quienes no están de acuerdo y viceversa. Generalmente, durante las campañas, los medios digitales, que son los espacios más, por decirlo así, horizontales, en términos de la posibilidad de las plataformas, se genera demasiado encono. Es algo que sucede generalmente. El nivel de encono es mucho mayor. Pero sí hay un elemento a tomar con preocupación, pues que es que hay muy poca tolerancia y al parecer es orgánica. O sea, parecería que ya no hay peñabots como antes, que eran completamente pagados y falsos, y que si hay un cierto nivel de intolerancia a cuestionar al nuevo gobierno. Es decir, parecería que la dinámica social que se vivió, quizás de demasiado descontento hacia las políticas del gobierno actual y la clase política que tenía las riendas, incluido el mismo PAN y algunos otros partidos, de cierta forma, este encono parece reflejarse en las redes sociales, y sí yo he visto todavía que muchas personas que empiezan a cuestionar sí se sienten vapuleadas, ¿no? Ahí hay un tema a analizar, es un tema de posible riesgo, de niveles de intolerancia altísimos y de una especie de ceguera al nuevo gobierno, pues que no es infalible y que pues tiene un capital político muy alto y quizás una responsabilidad mayor que algunos otros gobiernos que llegaban con niveles de credibilidad más bajos. Claro. Y eso yo entiendo que se estará evaluando y analizando quizás en los próximos meses, 1 o 2 años más. Bien, pues estaremos dándole seguimiento al tema. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en este espacio de Contextos.